Perfecto. Oye, ¿te parece apropiado de lo que vamos a hablar hoy día? Ya Sí. se viene ya. Tiqui tiqui ti. Tiqui tiquitá. Aunque no sé si se pueda. ¿Sabrá la gente de lo que estamos hablando? Salud. ¿Salud? Así medio tambaleada, una cosa así. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de un brebaje Celestial. típico del mes que viene. De las fiestas patrias. Estamos hablando del terremoto. Hoy día vamos a hablar justamente de eso. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. Porque hay tantos procesos que se transforman en problemas. Porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera. Y con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea. Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión. Había una vez una montaña, Donde antes hubo una laguna y una falla. y fósiles regados por toda la playa. ¿Todo en el mismo lugar? Sí, todo eso y mucho más. Pongan los oídos pegados a su auricular, porque aquí comienza Esquirlas de Tierra, un programa para toda la familia. Bla bla bla. Bla bla bla. Saludemos a nuestra audiencia. Ay. Hola audiencia. Hola audiencia, sí. ¿Cómo están? Qué rico verlos, escucharlos. Y hoy día vamos a partir similar al capítulo anterior, hablando de Indonesia. Niño símbolo de los desastres. De los desastres geológicos naturales que podemos percibir. La semana pasada tenía un volcán haciendo erupción. Ayer un terremoto, grado casi 7. Curiosamente a una profundidad, Muy alta. sí, casi 600 kilómetros de profundidad. Son terremotos que no son muy usuales y que son interesantes. Saber por qué se producen y todo el cuento. ¿Y dónde están ocurriendo? 600 kilómetros abajo. Como hablamos en capítulos más atrás, a esa profundidad que teníamos, el límite entre la astenósfera y la mesósfera. Puede que tenga que ver con eso, con los cambios de fase. Ahí era el cementerio. Hay gente incluso dice que a esa profundidad habría cordilleras, pero es básicamente la rugosidad del límite, porque no es una cosa plana, no es algo liso. No fue alguien ahí a lijar los límites y se fueron construyendo las capas. Pero los terremotos son súper interesantes. ¿De qué podríamos comenzar hablando? ¿Qué es un terremoto? Claro. ¿Y por qué tanto esto de terremoto, temblor, sismo, movimiento telúrico, tanto que confunden estos términos? Para ti, ¿qué sería un terremoto? Un sacudón. Bajo mi experiencia, un terremoto, claro, es justamente un sacudón, un movimiento de plantitas en la casa. Las lámparas colgantes Sí, se mueven. claro, pero en términos científicos, un terremoto... Pon voz de científico. Hay que decirlo. En términos científicos. No. Un terremoto es un movimiento de la Tierra nomás. Una vibración. De hecho, etimológicamente, terremoto viene del latín. Se compone de dos palabras, de terra, que sería tierra, y motus, que es movimiento. Así que es súper sencillo saber de qué se trata un terremoto. Pero de aquí mismo, de la etimología de la palabra terremoto, podríamos referirnos a eso que decías tú. Temblor. ¿Hay diferencia entre un sismo, un terremoto, un temblor? No, no hay diferencia. ¿Cómo así? Que todos estos términos se refieren al movimiento o vibración de la Tierra, independiente de su lugar, magnitud, amplitud. Sí, y como decíamos, la única diferencia que existe, así, de manera formal o como quieran llamarlo, es su etimología, es decir, el origen de la palabra. Como dijimos, terremoto proviene del latín y significa movimiento de tierra. ¿Pero qué significa sismo o qué significa temblor? ¿De dónde provienen? ¿Y cuál sería la diferencia? Temblor, por ejemplo, se utiliza también para hablar de movimientos de la Tierra y viene de una palabra en latín, tremere, o tremer, no sé cómo se pronuncia, tremer. Y relativo al estado tembloroso, pero es como... ¿Podría aplicarlo para la Tierra o para una mano que cosa? me tiembla. Sí, ¿y sismo? Y sismo, en cambio, viene del griego, formada por la palabra seien, que significa sacudir, y el sufijo mos para sustantivos a partir de verbos.
O sea, Es un sacudir. Todo relativo a lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que usa la gente comúnmente? En general es más para darle un estado de emergencia o de alerta. Cuando uno escucha la palabra terremoto, te imaginas ya algo súper destructivo, grande, Es terrible. algo más o menos onomatopéyico. Sí, y como con los ojos grandes, y terremoto. Tiene que ver un poco con el sonido de la palabra. Porque sismo, temblor son palabras que son poco flojas. Pero terremoto, pues el sonido de las R suena algo muy potente. O por moto. Pero el lenguaje es variante. Entonces, perfectamente un terremoto, si la gente lo quiere usar de esa manera, está bien. Sí, y sismo ya es cuando son los que vivimos día a día a lo largo de casi todo Chile. Y del mundo. Y del Y del mundo. anillo del Pacífico y Sí. todo aquello. Pero en general acá es como un sismo 4 punto algo. O 7. Son claro. temblorcitos, ¿no? Sí, No. acá un sismo o temblor acepta yo creo hasta un 7 grados. Sí, pero en realidad, si quisiéramos ser como quisquillosos con eso, existe una palabra para los terremotos, sismos o temblores, llámese como quiera, de baja intensidad. ¿Y cómo se llama? Remesón. La RAE lo defiende. Bueno, si lo dice la RAE. Sí, si alguien lo quiere googlear por ahí va a encontrar remesón, que son temblores de baja intensidad. Pero también se confunde un poco porque tú tienes los temblores, en los terremotos, temblores o sismos, tienes intensidad y magnitud, pero eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Terremoto slash, sismo slash, slash. Creo que va a ser la nueva palabra. Pero ¿cómo podemos entender un terremoto? ¿Recuerdas tu primer terremoto? Único y gran terremoto del 2010. ¿Ese fue el primero tuyo? Sí. El mío ¿Tuyo? fue en 2006. ¿Dónde? Acá en Concepción hubo un sismo de magnitud 6 a 7 por ahí. Y la Ok. gente anduvo atemorizada que podía haber un tsunami, pero no ocurrió nada grave. Y después vino el del 2010. Que Pero- ocurrió todo grave. Sí. Pero, ¿de qué manera podemos entender los terremotos? ¿Qué necesitamos para comprenderlos? La base de todo. Adelante, ¿Son un Wegener. castigo divino? ¿Son un castigo divino? ¿Por nuestros pecados? ¿Por nuestras culpas? Hay culturas que lo consideran castigo divino. Pero recordemos a nuestro gran y único Wegener. Nuestro Alfredo Wegener. Tío Alfred nos dijo tectónica de placas. Recordemos la tectónica de placas. Ya. Aquí me gusta volver a Alfred. Es que Wegener no lo dijo. Po. Ya. Sí, es un Pero mártir. es que es un rockstar. Es como Jesús. Wegener es como Jesús, pero no dijo lo de la tectónica de placas. Hay ¿Fue que... Hilton? Hola, ayer. Ya se me olvidó. ¿Sobre la tectónica? Pero si eso se descubrió hace 50 años atrás recién. Ya, pero ¿quién fue? Hilton y Layer vivieron hace como 200 millones de años atrás. Tiene un apellido nomás. Fue un apellido. Solo quieres un apellido. Solo que tiene un apellido. ¿Quién fue? Gabriela Mistral. Estaba ahí evadiendo la respuesta, No. burlándote. No podría darle un apellido porque fueron hartas personas las que trabajaron en... Sí, es verdad, la teoría se formó solita. Bueno, ¿qué necesitamos para entender un terremoto? Hablar de tectónica. Hablar de terremotos, hablar de tectónica. Hablar de tectónica, hablar de terremotos. Por lo tanto, ¿cuál es el cóctel? Tenemos tectónica de placas, falla geológica. Ahí ¿Qué te es la una dejo. falla? Son Qué bueno que le digas falla geológica, porque una falla, todos podemos tener fallas. profundos, sí. Sí, pero estas son fallas Fallas geológicas. geológicas, que son discontinuidades o rupturas en algún material y que De la son- Tierra. de la en este Tierra, caso. claro, y son la evidencia de algún movimiento entre Los estos bloques. materiales. Entonces, cuando hay movimiento de esos dos grandes bloques, Abrupto. sí, como rápidas liberaciones de energía, Eso hace viene el que... remesón. Eso libera energía por medio de las ondas sísmicas, vibración, vibra el terreno, vibra de distintas maneras de acuerdo a las ondas que se liberan, etc. ¿Existen otros conceptos que tengamos que saber? También tenemos las asperezas, que ocurren en estos Fallas. Ocurren en las fallas. ocurren en las fallas. Claro, es que tenemos que entender cómo falla estas zonas de ruptura dentro de un material, pero también
lo que Entre materiales. Entre material. Lo que explicábamos alguna vez, que en los bordes de placa hay una corteza oceánica y una continental, que la oceánica subducta bajo la otra, todo eso constituye una gran falla entre estos dos grandes materiales. Y dentro de estos mismos también hay zonas en donde no está ocurriendo movimiento. Ahí son trabado. Trabas, claro, unos clavitos que le pusieron ahí y no dejan que avance, esas se llaman asperezas. Y ahí es donde se va acumulando la energía y esos son los puntos peligrosos. Claro. O no sé si esos son los puntos a los que Potenciales. potencialmente que en algún momento pueden que se destraben y generen terremotos. ¿Tiene algún otro concepto bajo la manga? Otro concepto clave que es el rebote elástico. Se acumula la energía en las asperezas y una vez que se libera muy rápido, hace como un toing y vuelve y ahí se genera el terremoto. Sí, así es. Toing. Sí, así. ¿Así suena? Así suena. Así suena. 30 kilómetros de profundidad y nosotros... ¡ah! Cuático. Ya, todo ese cóctel de conceptos que nos acabas de explicar ocurren en todo el anillo del Pacífico. No hay lugar ahí en donde no ocurra lo que tú estás diciendo. Pero particularmente en nuestro país, en Chile, es donde se han registrado grandes cuetazos. Más power. O de los más power. Si alguien visita la página del Centro... Sismológico Nacional. ¿Así se llama? Actualmente Red Geo Chile. Red Geo Chile es el Ah. Instagram. No recuerdo cómo se Pero llama. en su página es CSN, creo. Sí, aún Bueno, está pero- como centro sismológico. Sí, si alguien la visitara por ahí, en algún momento está vagando en internet, podría darse cuenta que en Chile han habido muchos terremotos grandes, de alta magnitud, e incluso podríamos decir que en Chile ocurren terremotos de magnitud 7 cada 4 años. O yo había leído en algún momento que hay terremotos sobre 8 cada 12 años. Imagínate esa recurrencia. ¿Cuántos finales de... Nos quedó un ¿Cuántos boom. apocalipsis? Sí, demasiado. Pero sobre 8, imagínate, en los últimos 10 años han habido 3 terremotos sobre 8 en Chile. El de 2010. el clásico 27F, el de Illapel, el de Iquique. El de Iquique, claro. Nos ganamos ahí el bono. Acumulaba el tiro, el loto. Sí. Claro, y así en la historia de nuestro país han habido muchos terremotos. Uno curioso es el que hubo en Santiago en 1647. Lo que a mí me llama la atención de ese terremoto, aparte de haber dejado la escoba en la ciudad, en la capital, es que se generó un mito, una leyenda a partir de él, relacionada al Cristo de una capilla que había en ese momento, Ah, sí. en el que se le bajó la corona de espinas hasta el cuello. Y las paredes de esa iglesia quedaron intactas y todo el cuento, entonces tenía que ser un milagro. Y por contrario, todos los lugares que se cayeron era porque la gente era pecadora y necesitaba exculpar sus culpas de alguna manera. Tremendo castigo. Pero lo que pasó con este Jesús es que cuando quisieron ponerle de nuevo la corona de espinas encima hubo una réplica, entonces dijeron no, ya déjenlo como está porque está terrible enojado y no quiere que lo moleste. Y de ahí que se hizo tradición el 12 de mayo, que es la fecha del terremoto, de pasear al Cristo de Mayo. ¿Qué te parece? Muy religioso, de tu parte. No, pero súper bueno porque esa tradición hasta ahora existe. O sea, No sé si bueno, pero es una tradición. imagínate que un proceso así genere Una cultura. una cultura de 400 años, casi 400 años. Sí, bueno, sí tienes razón en ese aspecto. Es como... Pero todo lo que está ligado a los movimientos de la Tierra. Exacto, Sí. sí, lo encuentro muy terrible porque es un terremoto y es muy destructivo y hay demasiadas pérdidas de humanas y todo, pero Claro, de hecho, como se va creando cultura a través de los mismos hecho, procesos sí. naturales. se piensa o se tiene registrado que en ese terremoto murieron entre 600 a 1000 personas. Y considerando la población de Chile en ese momento fue un gran número. Sí, me imagino. Pero vayamos más adelante. ¿Cuál fue el siguiente gran terremoto que ocurrió en Chile? En 1751, aquí mismo en Concepción. Fue el 24 de mayo. Pero aquí no hubo Mayo, Cristo de mayo. un buen mes para los terremotos. Sí. El del 60 fue en mayo también. ¿En serio? Ah, pero ese vamos a hablar un poquito después. Este atacó, llegó y
¿Qué es lo particular que tiene este terremoto? Que en realidad fueron 2 sacudones bien grandes que tuvo Concepción en 1730 y en 1751. Imagínate lo chatísimo que tuvo que estar esa gente. Tsunami en 1730, tsunami en 1751, 20 años después apenas. Lo curioso que tiene esto es que imagínate lo chato que estaban, que trasladaron una ciudad entera. Eso O fue... sea, igual fueron decididos, porque en realidad la gente, lo que pasa ahora es que vienen los terremotos, destruyen sus casas y todo el cuento, pero después está todo construido ahí mismo. Pero imagínate trasladar toda una ciudad porque ya no podéis más con un lugar. Bueno, igual es cerca, pero se Claro. trasladaron en ese entonces al llamado Valle de la Mocha, que es donde Está Concepción. está hoy día. Concepción hoy en día. Lo chistoso es que se trajeron el gentilicio. Ah, Entonces los de ¿verdad? Concepción son penquistas. Sí. Y la gente de Penco, ¿Dónde estaba antes? donde estaba antes, eso no lo dije muy bien, son pencones ahora. Sí. O si no serían concepcionistas, Sí. concepcioninos. Oye, y dato que te doy, el Valle de la Mocha se llama así porque previamente se habían traído algunos indígenas de la isla Mocha ¿Por porque qué? quisieron desalojar la isla. Entonces hubo una comitiva que fue a buscarlos, los apresó y los trajo a este valle, aquí a las orillas del río Biobío. Y como era gente de la isla Mocha, le pusieron Valle de la Mocha. Fin. ¿Sigamos? ¿Pero cómo? No, ¿Sacaron de sus eso es historia tierras? de otro saco. Harina de otro costal. Sí. Ok, sigamos. Pero dejemos Conce de lado por unos breves años. Sí, porque vamos a volver y Sí. volver otra vez. Vámonos un poco al norte. Copiapó. 1819 y 1822. Muy seguido. Sí, ahí tuvo unos buenos sacudones. Sí. Y aquí lo curioso de esto, aparte de haber sido un gran terremoto, o sea, sobre 8, es el 8-3 y contexto 8-5. histórico. Porque en ese periodo Bernardo O'Higgins era gobernador del país y el terremoto, sus contrapartes lo asociaron a... ¿A qué lo asociaron? Aquí era un castigo divino porque este loco era agnóstico. Y en ese entonces era todo muy católico. Entonces, como, oh, tú, Y ligado a la masonería. Entonces, claro, ahí había un Claro. castigo por parte de Dios. sí, como tan rebelde y fue castigado. Incluso algunas monjas predicaron el fin del mundo. Yo creo que en cada terremoto lo hacen. Sí, puede ser. Entonces, imagínate esa histeria colectiva de toda la gente, un pánico tremendo. Claro, y lo particular de esto fue que, aparte de haber tenido 2 grandes terremotos en solo 3 años, en el último terremoto también se vio un meteorito cayendo en las cercanías de Copiapó. Entonces, Y más imagínate, encima. cada terremoto tiene una historia particular que parece un apocalipsis. Sí, se alimenta así con el boca a boca de los comentarios. Ya, pero Igual volvamos a Conce. Pobrecitos, no los dejamos descansar nada. 1835. ¿Qué pasó en 1835? Mira, fue el 20 de febrero. 8.5, terremoto en Concepción. Nuevamente, Concepción abajo. Y este famosillo porque Charles Darwin Lo lo sintió. documentó. Sí. Cáchate lo histórico del terremoto. Tenemos el honor de que Charles Darwin estaba en Chile y sintió esa cuestión. No se podía ir sin un terremoto, está bien. Yo por lo que había leído, Charles Darwin estaba como tomando un reposo en Valdivia. Estaba en algún pastito, echaba una cosa así y sintió el terremoto. Oh. Pero otra cosa curiosa que tiene este terremoto es que hubieron emanaciones de hedores sulfurosos en Concepción. Aparte, se vio como un gran remolino que se formó en el océano. Y otra historia más es que en el archipiélago de Juan Fernández se vio humo en el océano. Entonces, ¿qué es lo que pensó la gente de ese momento? Recordemos, 1835, que los indígenas, picados, chatos, furiosos, habían tapado el cráter del volcán Antuco para maliciosamente hacerlo estallar o que hubiese hecho erupción en Concepción. Qué mágico. Mira, la tremenda cámara magmática del ancho de todo Buen plan. Chile. ¿Cuánto material usaron para tapar el cráter? Gigante. O así con un dedo. Y empezó. Una por obra otro lado. ingenieril más allá de Machu Picchu. ¿Qué es Machu Picchu con respecto a eso? Sí, no. Yo creo que lo que hicieron
Lo que podrían haber hecho es haber cambiado el ángulo de subducción. Ahí Tapando hubiese el... resultado. Claro, estaba piola. No Si sé, fueran a pero saltar es una ahí. obra ingenieril difícil de llevar a cabo. Bueno, ahora sabemos que eso no es así. No es fácil. No puede ocurrir. Vámonos al norte de nuevo. Vámonos a Arica. Cuando Arica todavía no pertenecía al territorio chileno. Parte, Ah, cierto, era de Moquegua, esa playita de Perú. sí. O sea, de ese departamento o región. No, es que Moquegua no es una isla. No es una isla. No es un planeta. Es una playa, ¿Moquegua? sí. Pues una vez estuvimos en Moquegua, ¿no? Pero probablemente vais durmiendo, no sé, pero si estuvimos en Moquegua y no es una playa. Queda en el Entonces se interior. llama otro lugar. Se Sí. llama Ya, la filo. playa que yo pensaba. ¿Qué pasó ahí en Arica? Murió gente. Murió harta gente igual, ¿no? ¿Cuántos fue más o menos? Como 700 personas. Sí. Pero en ese entonces, Yo he visto ilustraciones del maremoto que hubo en esa época en Arica y fotos también. Y era un peladero. y unas olas gigantes. Sí, son imágenes bastante impresionantes. Y de hecho es el gran terremoto que hubo en el norte de Chile y que todavía se espera, Que vuelva. dada la antigüedad de este terremoto, que ya son 150 años atrás, que no ocurre un terremoto grande, porque este fue de magnitud 9, se calcula 9. Imagínate, incluso más grande que el que hubo el terremoto del 2010 acá, en Concepción. Claro. Gigante. Y unos poquitos años más adelante hubo otro terremoto grande en Iquique, un poquito más al sur. Y también parte de Perú en esa época, en 1877. Y también fue 8.5. El otro 9 está... Grande. Sí. ¿Qué otros terremotos tenemos? Pasémonos al siglo XX, Ay, sí. Está muy destructivo el anterior. un poquito más al sur. En 1918 hubo un terremoto en Copiapó. También fue Power, 8.2, el 4 de agosto. Muy tempranísimo, a las 7 de la mañana. Para levantarse. Sí, claro. Y en 1922 hubo un terremoto cercano en Vallenar. Lo curioso de esto fue lo del río, Sí. los Choros, que se secó. Busquen fotos, googleen cuando puedan. Río Los Choros. Van a Para ver encontrar un valle seco. un valle seco. Sí, porque está, bueno, existe, pero como napa subterránea. Claro. No es que se haya secado, sino que bajó. Y otra cosa interesante de este terremoto es que el epicentro ocurrió cercano a la cordillera, pero igual generó un tsunami. Sí, hubo un tsunami en Huasco. Y es lo que se asocia a un deslizamiento que a lo mejor ocurrió en el talud continental, que pudo haber movido una masa de agua considerable para generar un tsunami. Sí. Una cosa igual poco usual, al menos en todo lo que llevamos de registros históricos, que un terremoto dentro del continente te genera un tsunami. Sí. Y en el norte, bueno, esa parte del norte es angosta, pero igual, es una distancia considerable como para que el remesón sea en la cordillera. Y Es que se nos fue un remesón, recuérdalo. Ah, el sacudón. ¿Tengo un vacío legal ahí de uso de palabras? Pero volvamos al sur, a Talca. Este terremoto, el de 1928, tiene dos particularidades. Bueno, aparte de ser grande, estamos hablando solamente de terremotos sobre 8, es que a partir de este se dictaminó una nueva ley y ordenanza general para construcciones y urbanización. Y otra cosa es que se generó dentro del continente también. En este caso no hay registro de tsunami. Pero lo que sí nos recalca es que no solo los terremotos de subducción son los que generan grandes catástrofes. Y de hecho, del terremoto que vamos a hablar ahora es el más mortífero de todos los que ocurrió en Chile. Hablamos del terremoto de Chillán de 1939. Que fue 8.3 y este se desarrolló dentro de la placa de Nazca, la que está subductando como 80, 100 kilómetros y cobró la vida de 24.000 personas. ¿Cómo nos cobró? Como una Nos boleta. cobró, ¿sí? ya, ha cobrado. ¿Cuántas personas dijiste? La cifra oficial fue de 24.000, pero algunos calculan hasta 30.000. Lo que pasa es Eso que es las todo un casas... cañete. Un cañete. En cañetes, eso no... Sistema Unidad de de medida. unidad de medida.
las casas eran de adobe, entonces con esto se cayó todo. Y fue en la noche, entonces dormía la gente en sus casas y se les vino la casa encima. Oh. Entonces imagínate, era pura ruina y de toda esta cantidad de gente solo pudieron identificar a 5.600 personas, de esos hasta 30.000 que se calcularon. Yo creo que el desastre natural más Destructivo y... desastroso más de la historia reciente y quizás de toda la historia de Chile, sí, de lo que mucho, sabemos. mucho 20.000 peligro. personas de un tirón. Sí. ¿Qué cosa ha generado eso acá? La obesidad. Bueno, pero eso nadie habla de esos temas. Un No son desastre tan natural. populares. No es tan popular. Lo chori de esto, que quizás podrían haberlo aplicado para el 2010, es que rápidamente se movilizó todo porque obviamente quedó la embarrada, entonces vino Pedro Aguirre Cerda en su entonces y vieron los daños porque había sido destruido Chillán, Conce, Quirihue, de hecho el epicentro fue en Quirihue, y redactaron a los 2 días un boletín informativo y tenía un decreto muy particular que decía: todos los comerciantes deberán vender sus productos al mismo precio del día anterior al terremoto. Quizás eran pocos comerciantes. Ah, puede ser, pucha. Está bien. No quedaban muchos. Quería... Yo quería confiar en la humanidad aún por un segundo, que había conciencia social. Pero buena gestión ahí Pedro Aguirre Cerda. Sí. Después de esto... Yo viví en Pedro Aguirre Cerda. ¿En él? ¿En la calle? Su corazón. En su corazón. También se creó la Corporación de Fomento de la Producción. O sea, Corfo. O sea, El mágico Corfo. sí. O Y la Corfo. Le Corfo. Tiene que ser la Corfo. Si es La corporación, claro. Y también la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que duró 6 años, pero funcionó algo así como una ONEMI antigua. En algún momento le va a tocar volver. Falta poquito. Sí, ahora vámonos al norte otra vez, vamos todo en norte-sur. En 1943, de nuevo un terremoto en esta parte del país, en Ovalle. Igual fue de una magnitud considerable, sobre 8. No ocasionó tantos daños. Y considerando lo anterior, 11 personas fallecidas frente a 20.000 o 30.000 personas, no fue tan desastroso, pero sí es importante tenerlo en cuenta para los registros y prevención hacia el futuro. Sí, así como el terremoto de Calama de 1950, también de magnitud 8.3, y que lo interesante de este es que es el terremoto de intraplaca de mayor magnitud que se ha registrado. De intraplaca continental. De intraplaca continental. Sí, o cortical. Y llegó el momento. Este tiene caleta de historia. Ay, sí. 1960, terremoto de Valdivia. Mi abuelita me contaba historias de ese terremoto. ¿En serio? Sí. ¿Y terribles? Es que me las contó hace tiempo, así que no me acuerdo. Sí, según lo que yo me acuerdo de lo que ella me contaba, es que veía las olas o vio retroceder el mar desde la Piedra del Águila. Me imagino que se veía. Sí, se ve, pero no se ve la costa tan definida, pues se ve el océano, pero como un manchón, no. Pero quizás fue tanto que alcanzó a ver ese límite de agua. Este sí que fue un final del mundo, un apocalipsis digno de cualquier... 2012 película. Sí, Sí, se queda corta, yo creo. es verdad. A ver, cuéntame un poquito. ¿Qué podemos decir de este terremoto que ya no se haya dicho o que se haya dicho, pero que es tan impresionante que decirlo de nuevo te sacude literalmente? Primero, que tuvo una magnitud de 9.5, que ocurrió en mayo, 22 de mayo. Eso ya lo sitúa como el terremoto más grande en la historia de la humanidad, al menos registrado por instrumentos sísmicos. Sí. También que tuvo una duración de 10 a 15 minutos. Imagínate cuando uno está en un temblor y que quiere que pase, los 15 minutos más largos de tu vida con un terremoto de esa magnitud. Bueno, y decir también que antes de este terremoto hubo uno igual de gran potencia, sobre 8, de magnitud sobre 8, que dejó la zona sur del país en los calzoncillos, ¿cómo se dice? O sea, Eso fue el día antes y después vino este cuetazo de 9.5. Claro. Y más encima. O sea, fue un fin del mundo. Fue un fin de semana. Así que ¿Sí? No sabía eso. podríamos decir que fue el fin de semana del mundo. Claro. Un fin de semana mundial. Fin de semana mundial.
Sí, mundial, porque con este cuetazo el eje de rotación de la Tierra se movió 3 centímetros. Algo pequeño, pero imagínate. Pero es algo que ocurre en un punto del planeta y que llega a mover la Tierra. Igual lo encuentro muy O sea, espectacular. no fue exactamente un punto. Parten desde un punto, pero O sea, el ancho de ruptura de este terremoto está considerado como cerca de 1000 kilómetros. Sí, Partió más o menos entre Traiguén y Tirúa el punto de ruptura y se extendió hacia el sur del país. Y se conoce como el terremoto de Valdivia, que fue la ciudad más afectada de todas. Pero también. ¿qué otras cosas podemos decir? Como un día y medio después del terremoto, ya no bastaba con estos 2 megasismos. Adivina qué pasó. No lo adivines porque ya lo dijimos en el capítulo anterior. Quería adivinar. Bueno, a ver, ejercicio de memoria. No sé, se levantó alguna isla. Una isla volcánica. No necesariamente una isla, pero fue la erupción del Cordón Caulle, del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle. Entonces aquí ya era cabo de mundo. ¿Era de película eso? Ni que lo hubiesen programado. Sí, Sí, como el director, ya métele acá una erupción volcánica ya para... Sí, así. Y más encima fue para súper rematarla. espectacular y terrible porque está ahí al lado. Y imagínate la gente que estaba ahí, la angustia, y sí, puede que haya permitido pensar que era un castigo divino. Bueno, este fin de mundo hizo que el gobierno y el Estado chileno generara un plan de emergencia que al final se desarrolló para generar lo que es la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la ONEMI. La actual ONEMI. Sí. Y otra cosa que ocurrió también aquí es lo del taponamiento del lago Riñihue. Sí, hubo 3 grandes deslizamientos de tierra que, pudo haber sido esto una catástrofe también. claro, porque se tapó el lago y podría haber Desaguado caóticamente en algún momento. Como que estas represas hubiesen cedido y hubiese dejado la escoba aguas abajo. Pero lo que se hizo acá es que en conjunto con el Estado, los privados, voluntarios y un montón de gente más, se pusieron de acuerdo para poder desaguar de manera controlada lo que había aumentado el lago y gracias a eso no ocurrió nada grave. Ocurrieron cosas pero no fueron graves. Esto es lo que se llamó como riñiguazo. Y sí, fue una colaboración gigante porque la gente tenía que sacar todos esos deslizamientos con pala porque la maquinaria pesada no funcionaba porque era como una tierrita muy pegote. Entonces hacían turnos y ahí iban drenando de a poquito. Un lago entero. Un lago entero. Pero este terremoto tiene más historias todavía. Sí. No solamente fue el más grande del mundo, no solamente movió 3 centímetros el eje de la Tierra, no solamente hizo que hiciera erupción un volcán, no solamente dejó destruida toda la costa del centro-sur chileno y cobró la vida de 2000 personas, sino que también hubieron... Sacrificio humano. Sí. Debido al temor arrollador, diría. Hubo gente que pensó de que esto ya de verdad era el fin del mundo y que era un castigo divino, de verdad. Ya no eran monjitas que estaban gritando en las calles, no era un Cristo que tenía la corona mal puesta, que tenía frío en el cuello, sino que acá lo que ocurrió cerca de Puerto Saavedra es que sacrificaron a un niño. Sí. Unos meses después, no, ni siquiera unos meses después, sino Al mes siguiente. semanas después. Sí. Como siguieron habiendo terremotos, réplicas de este gran terremoto, una comunidad mapuche decidió, por medio de la decisión de una machi, sacrificar a un niño guacho para poder calmar a la naturaleza. Sí, esto en realidad es porque la machi vio en un sueño, recibió el mensaje que había que hacer esta acción para restablecer el equilibrio. Y claro, como decías, tenía que ser un niño no muy chico ni muy grande y no criado por sus padres. Uh-huh. Y fue elegido este pequeñito de 6 años. ¿Cómo se llamaba? 5 años. José Luis Painecuro. Y hay muchas historias y confusas, sí, versiones que se contradicen, por ejemplo, la edad del niño, etcétera. Pero bueno, el hecho es que... ya el hecho en sí es
impresionante. Sí. Y bueno, la decisión de la justicia en ese tiempo del país también es algo notable, porque finalmente no se culparon a los autores del homicidio o sacrificio, porque en realidad se consideró de que actuaron bajo la presión de una fuerza extremadamente superior, bajo un miedo atemorizante, descontrolador. Y va dentro de toda esta cosmovisión. Y son... Claro, en ese momento el Estado chileno tampoco tenía mucha injerencia dentro del territorio araucano. Claro. Es cosa de verlo hasta el día de hoy. Siguen habiendo conflictos. Pero es una historia igual Fuerte, porque... a lo que puede llegar la naturaleza, a perturbar nuestros sentidos o bueno, a activar algunas cosas culturales que se creen como olvidadas. Sí. O sea, claro, eso es como que uno lo lee en historias antiguas, pero esto ocurrió Hace 50 años hace atrás. 50 años. Entonces, como, wow. ¿Pero se acuerdan del terremoto? ¿Del terremoto del que hablamos al comienzo? ¿El terremoto? Sí. 25 años después del terremoto de 1960, volvió a ocurrir un gran terremoto, o gran, entre comillas, un terremoto simplemente en Chile Central, en Algarrobo. Que tuvo una magnitud 8 y hubo muchos deslizamientos de tierra en la Panamericana. Y caída de puentes y infraestructura dañada. Sí, igual dejó la escoba. Sí. Pero yo lo que rescataría de esto, en términos culturales, Es que nos dejó este brebaje, nos dejó este término para una mezcla de cosas tan extrañas pero sabrosas. el pipeño y el helado de piña. Sí. Claro, después de este terremoto se bautizó a este brebaje típico nacional como terremoto. El helado de piña más el pipeño y la granadina se llamó de esa manera. Hay unos con Fernet, a mí me gusta más con Fernet. Claro, siempre hay variaciones creativas. Sí. Así que aunque estén en cuarentena en sus casitas, tómense un terremoto. Ya en 1995 Volvemos al norte de Chile. volvemos al norte. Y en 1955 hubo un terremoto en Antofagasta. 1955. Volviste en el tiempo. El poder de las 1995. terremotos. Sí. En 1995 hubo un terremoto en Antofagasta, de magnitud 8 y con 3 personas fallecidas. Poquita. Sí, lamentables, pero poquitas. Y ahora llegamos, Al más recordado. actualmente sí, El del 2010. O el 27F. Ese lo sentimos nosotros. Sí, ¿cómo Lo olvidarlo? vivimos. Yo estaba durmiendo, me despertaron, recuerdo. Me llevaron debajo de la mesa, todo el cuento. Triángulo de seguridad, todo. Era una cosa de no acabar. Me imagino el de Valdivia, 15 minutos. ¿Y este cuánto duró? 10 minutos, o 5. No recuerdo. Como No, 10 5. no. 10 mucho. Sí, fue impresionante. Parecía que la Tierra hubiese sido un mar cualquiera, moviéndose como dunas ahí Sí. avanzando. ¿Y qué es lo que podríamos decir de esto? Que fue el segundo más fuerte de la historia del país, luego de esta catástrofe fin del mundo del 1960. Recordemos, en Chile hay acabo de mundo cada 12 años, según estadísticamente, cada 12 años. Ahí la dejo. Bueno, es que muchas de las personas que nos deben estar escuchando deben haber vivido este terremoto. Al menos en Chile. Sí. Entonces es conocido, es recurrente, es un tema de conversación recurrente también, y hubo tsunami, desastres y destrucción. Hay un tema con el tsunami por la indecisión de las instituciones, de la ONEMI, que no Sí, sabían si decretar o no a la alerta, para que la gente evacuara o no. Y de hecho, la mayor cantidad de muertos que hubo en ese terremoto fue por el tsunami. Por asfixia, por inmersión. Más de 100 personas murieron por tsunami, por efectos del tsunami. En total, el dato último de fallecidos es de 525 personas. Así que, considerando eso, un quinto de las personas, un 20% murió probablemente por esa indecisión de las instituciones. Y otra cosa que yo destacaría de este terremoto es su cubierta mediática. Sí. Porque a diferencia de terremotos anteriores, ya en 2010 tenemos el uso de los teléfonos, Facebook, las redes sociales
recién apoderándose de nuestro día a día. Y el acceso Hay muchos registros a esa conectividad tan espontáneos. espontánea ya estaba. Entonces hubo llamados, imagínate, hubo más llamados que para un año nuevo. Cuando todos se llaman sí o sí, aquí Se saturó. se saturó. Pero, claro, y se triplicaron este número de llamadas. aunque se triplicaron, pero no eran efectivas porque colapsó el sistema. No se pudo. En ese momento no, claro, fue como más graduado en el... Recordemos que tiempo. este terremoto fue a las 3:30 de la madrugada, cuando todos estaban esperando a Ricardo Arjona en el Festival de Viña del Mar. ¿En serio era Arjona? O estaba cantando Arjona, no me acuerdo. Fue una cosa así. No sé. No estaba acampando. Pasémonos a los dos últimos que ocurrieron en Chile de magnitud sobre 8. El terremoto de Iquique fue el primero, el 2014. Sí. Y claro, tuvo una magnitud de 8.2. Y Lo que muchos creían que era el gran terremoto que se esperaba en el norte, pero no. Es diferente hablar de un 8.2 a un 1.9. todavía Es mucha más energía la que se libera. se podría esperar. Pero se debe haber liberado un poquito. Quizás van a Claro. llegar en varias tandas. Sí. Y en 2015 el último grande, sobre 8 en Illapel, que también hubo un tsunami, Ya grandes terremotos. es terrible, pero entre comillas estamos acostumbrados. Pero está bien, porque vivimos en un país que es así. Tenemos que aceptarlo y aprender a quererlo. Siempre nos va a pegar. Es toda una hazaña vivir en Chile, o vivir en el Sí. anillo del Pacífico, con volcanes y terremotos. Movimiento y actividad no te va a faltar si vives en alguno de estos países. Pero, ¿cuál es la diferencia entre intensidad y magnitud? Hablando de estar ahí. En los terremotos se hace diferencia entre esto, porque antiguamente no había mecanismos para medir objetivamente o cuantitativamente un terremoto. Todo esto partió en Italia, donde se estableció una escala de intensidad de los terremotos que era una percepción de las personas. Por ejemplo, si en tu casa se movía una lámpara o una vela quizá en ese entonces, era una intensidad. Si tu casa se partía en dos, era una otra. intensidad mucho mayor. Si en tu casa no pasaba nada, intensidad 0, 1, no sé. Entonces eso está ligado a la percepción humana. Es decir, va a variar dependiendo de la cercanía a donde ocurre el terremoto, porque mientras más cerca, más intenso va a ser. Y así. Pero con la magnitud se utiliza otra metodología, que es objetiva, y se utilizan instrumentos sísmicos. Acá se miden las ondas sísmicas en el sismograma y de ahí se determina la magnitud del terremoto. Hay muchas metodologías para hacerlo, pero la más usada hoy en día es la de momento, en la cual tú calculas el desplazamiento que ocurre en las fallas geológicas que tú dijiste y el ancho en donde ocurre, es decir, la zona de ruptura. Ese es el más confiable de todos porque puede medir tanto terremotos pequeños como gigantes como el de Valdivia. Claro, estas dos palabras son bien usadas al momento de informar y tenemos entonces esa cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, la escala de Mercalli, que no la mencioné, no dijiste su nombre. Sí. Y la de magnitud, que siempre se asocia a Richter, pero que en realidad la que se usa hoy en día no es exactamente esa. Claro, porque hay varias formas de la... Se quedó medir la corta, magnitud. digamos que la magnitud de Richter se quedó corta. La de ahora es la magnitud de momento. Y es la que representa mucho mejor Los cuantitativamente los terremotos. Y ahora tenemos terremotos, como vimos en los terremotos de Chile, en distintas partes. No siempre van a ocurrir en las zonas de subducción o dentro de... No es el del mismo continente. contexto geológico. Exacto. Entonces, no hay terremotos en el mismo punto siempre o en los mismos espacios siempre. Tenemos distintos tipos de terremotos según dónde se generen. Y Podemos así, tener hasta 5 tipos de terremotos. El más típico y donde ocurren los más grandes son los de interplaca, los de subducción, lo que tú explicaste al comienzo del capítulo. Pero ¿qué otros tipos de terremotos tenemos? también tenemos los corticales o superficiales, que son fallas activas pero en la corteza continental. O sea, yo podría estar viviendo encima de una falla. Sí, Y y puede si esta ocurrir se un mueve, podría llegar a tener un terremoto ahí. La más famosa en Chile es la falla San Ramón, en Santiago. Sí, que tiene a todos alerta porque llega a moverse y tenemos una central nuclear ahí cerquita. O hace poco la que hizo noticia la falla de Mesa Mávida, donde estuvimos ahí con las botas metidas en el barro, ¿te acuerdas?
¿Cómo olvidarlo? Sí. Esto no es para generar pánico. Todo está en estudio. Son procesos lentos. Pero sí, ocurren. Pueden saber, activarse, sí, pero... Por eso hay que conocer las fallas geológicas, saber si tienen actividad reciente, si han generado terremotos hacia atrás, sí, para después poder tener una prevención del riesgo. exacto. El que sigue. Y el que sigue. Otro tipo son terremotos en la corteza oceánica y se producen cuando la placa que está subductando tiene que hundirse bajo la continental, se dobla, y en ese doblez es como que estuviera seca, así como arriba, así como con una corteza rígida de chocolate, y se quiebra al doblar la masita que llevas abajo. Entonces ahí fractura. Y ese fracturamiento genera sismos. Sí, exacto. Estos pueden ser peligrosos porque pueden ocasionar tsunamis. Han habido lugares en donde sí han ocurrido. Así que también hay que tenerles en consideración. A lo mejor no se van a sentir en el continente, pero sí pueden generar tsunamis. Así que eso es lo novedoso de esto. Y lo más riesgoso también. Sí. Otro tipo de terremotos que ocurre en la placa oceánica son los intraplacas, que ocurren bajo la subducción, más allá de donde están en contacto. Y estos igual pueden ser peligrosos. Como el de Chillán. Sí, que fue el que dejó más víctimas fatales. Sí, y tienen esa profundidad porque son intraplaca, pero esta placa que ya está hundida bajo la otra corteza, entonces... Sí, son bajo los 50 kilómetros se empiezan a producir este tipo de terremotos. Bien. Y por último, tenemos los terremotos que están asociados a fallas transformantes, donde el deslizamiento a lo largo de las fallas ocurre de manera horizontal. Claro, lateral. El típico ejemplo de esto es el de la falla de San Andrés. Tiene hasta una película, actúa La Roca, ya hablamos de ello, o de él. Y en Chile tenemos el ejemplo de la falla Fagnano Magallanes, en el sur de Chile, sur austral, en Punta Arenas, que igual ha ocasionado terremotos considerables de magnitud 7.8 en 1949 y en 1975. O sea que hay que estar estudiando estas fallas, su comportamiento. Sí, porque siempre, claro, podemos encasillarla en 5 grandes tipos, pero cada una tiene sus particularidades y puede generar terremotos de distintas magnitudes. Entonces, sí, es súper importante estudiarlas para poder tener conocimiento y de alguna manera prevenir posibles riesgos. ¿Pero se pueden predecir los terremotos, Nadia? Yo creo que esa es una pregunta obligada dentro del debate de este tipo de temas. Muchos países desarrollados están en esta carrera de intentar predecir los terremotos, como Japón, Estados Unidos, Rusia, China. Claro, porque es donde ocurren bastantes terremotos. Pero ellos también estudian terremotos de acá. Sí, bueno, pero con esas fines. Sí, al final se están afectados por los mismos procesos. Exacto. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y de qué manera? Hay distintos tipos de predicción. Unos que son a corto plazo, que es cuando uno ve cosas chiquititas en poco tiempo y de repente viene el gran cuetazo. Y cosas de ese estilo son los sismos precursores, que es cuando de una aspereza se va liberando energía así en pequeños puntos. Y con un patrón determinado, me imagino. Sí, o puede ser que rodeen la aspereza mayor, como lo que ocurrió en Iquique, que fue soltando y ¡pah!, soltó. Pero eso no ocurre siempre. Claro, ¿no? Por eso no se puede generar una metodología patentada o uniforme, estandarizada, que nos diga que sí va a ocurrir un gran terremoto después de eso. Pero quizás se pueda de aquí a mucho tiempo más, claro, definir los patrones. Datos. Más data, ¿no? Datos y observación y más equipo y todo, así tener súper controlado qué está pasando exactamente. Porque claro, lo que tenemos es, ocurrió el terremoto, ya veamos qué pasó. Entonces, mira, se empezó a soltar la aspereza así. Ya, entonces puede haber sido por esto. Pero si ahora estás observando y empieza a ver en algún punto mucho sismo chiquitito, podrías decir, quizás venga algo. Esa es la idea de estudiarlo así. Y también están las predicciones a largo plazo, que ya vienen a tratar el macro de los terremotos. Son predicciones que se hacen como para plazos de 30 a 100 años.
Claro. Para este tipo de predicciones, lo que se hace es evaluar el registro histórico, por ejemplo, en una zona, por ejemplo en Concepción. ¿Cada cuánto ocurren grandes terremotos? Como hablamos, tenemos aquí grandes terremotos en 1730, en 1751, en 1835 y el 2010. Imagínate, si consideras eso, quizás aquí hay terremotos grandes cada 100 o 150 años. Entonces, una cosa de probabilidades. Sí, hay mapas con como la historia de terremotos recientes y ahí uno puede ir también jugando, como hay un gap sísmico que es cuando no han ocurrido terremotos en largo tiempo, entonces claro. Se espera que ocurra uno ahí relativamente en un tiempo corto. Eso es súper ambiguo igual hasta ahora porque se espera, pero se espera de aquí a 10, 100 años. En ese caso yo diría que las herramientas que disponemos ahora nos pueden decir dónde va a ocurrir un gran terremoto, pero no cuándo. Exacto. Eso yo creo que ya se puede estimar. ¿Probabilísticamente? Sí. Sí, pero siempre van a haber incertidumbre asociada. Pero imagínate un mundo en donde se puedan predecir los terremotos, ¿cómo sería? Imagínate mañana yo te dijera, va a haber un terremoto 8 en tu ciudad. ¿Qué harías? ¿Qué haría la gente? Puros tacos por todos lados intentando salir de ahí. Me gustaría que la audiencia imaginara ese mundo y pensara si predecir terremoto es algo bueno o negativo para cómo funciona la sociedad hoy. Qué complejo eso. Sí, porque me imagino pura histeria. Pero siempre dicen que es mejor prevenir que lamentar. Ahí, en ese caso, habría que prevenir otro tipo de cosas. Y con esa reflexión yo creo que podríamos terminar este capítulo. Imaginar un mundo donde los terremotos pueden ser predecidos. Como se hace con el tiempo. El tiempo atmosférico. Con el clima. ¿Nos despedimos? Que tengan un feliz terremoto. Un feliz terremoto. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra. Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia. Para más contenido visita detierra.cl.